Saludamos cordialmente a todos los que participan en la presente actividad académica. Hoy lunes 2 de marzo del año 2026, siendo las 14 horas con 46 minutos, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada La inteligencia artificial en las relaciones laborales, que estará a cargo del doctor César Alfredo Puntiano Rosas. Conferencia correspondiente a la edición número 5 de los lunes universitario. Es un producto académico del programa de capacitación para cestistas y el MINJUS en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. Nuestro expositor, el doctor César Puntriano, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado la segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la citada universidad. Es profesor de Derecho Laboral Empresarial en la Universidad SAM, profesor de Derecho Laboral en la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo en la citada universidad. Asimismo, es profesor del curso Mecanismos de Contratación Laboral en los programas de especialización de ejecutivos PE de la Universidad SAM. Profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad de San Martín de Porres. A los participantes se les hace recordar que para tener derecho a certificación deberá permanecer no menos de 81 minutos o el 90% de la duración de la conferencia. La conferencia tiene una duración aproximada de 60 minutos, más las preguntas que los participantes deseen formular al final de esta. Entonces, sin más, ya damos el uso de la palabra al doctor César Puntriano para inicio de su conferencia. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Rosario. Antes que nada, saludar a este programa de capacitación de cesigristas del Centro de Estudios de MINJUS, saludar a los presentes, agradecer la invitación para tocar un tema, yo diría, bastante actual y que se nos va a venir en el futuro con mucha fuerza, que si bien es cierto, no es un tema que lo vamos a abordar pues desde la jurisprudencia, ¿no? Desde los pronunciamientos de la autoridad laboral. Lo vamos a ver desde un punto de vista jurídico, estructural, y reflexionaremos juntos sobre cuán preparados estamos los actores, digamos, vinculados a las relaciones laborales para justamente este uso de la IA en el derecho laboral, en las relaciones de trabajo, que ya hoy por hoy se está dando de manera bastante frecuente, contundente, porque la inteligencia artificial, como saben ustedes, es parte de nuestro día a día, ¿no? Es más, esta conferencia se da también gracias a la inteligencia artificial, ¿verdad? Que potencia los servidores, en este caso del Zoom, que podemos estar nosotros en cualquier lugar del país y quién sabe del mundo siguiendo esta conferencia. Dicho esto, voy a presentar unas diapositivas, básicamente a manera de guía de lo que les quiero contar esta tarde. Muy bien. Inteligencia artificial en relaciones laborales. Es un tema bastante ambicioso por su contenido, por su extensión, pero la idea un poco de esta conferencia es ceñirnos o enfocarnos en cómo es que ya se puede y se viene utilizando a la IA, a la inteligencia artificial, en el manejo de las relaciones del trabajo del día a día. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué efectos negativos puede tener? Y vamos a terminar con una reflexión final. Y para esto, lo primero es hablar un poquito sobre, a manera de antecedente, ¿no? Para poder centrarnos en el tema que nos ocupa, ¿no? El uso cotidiano de la IA, en primer lugar, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. Y el uso cotidiano de la IA se da, pues, en distintos ámbitos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí Siri, el Copilot, Gemini, Google, ¿verdad? Porque la IA, como ustedes saben, queridos amigos, está en todos lados. Y si nos remontamos a los orígenes de la IA, como la conocemos hoy,
y nuevamente estoy hablando de la inteligencia artificial, nos debemos remontar a la década del 50 del siglo pasado, ¿no? En el año 1950, entre el 50 y el 60, es que se sientan las bases de la inteligencia artificial como la conocemos. Uno de los que, digamos, iniciaron toda esta corriente fue un matemático llamado Alan Turing. Este matemático se preguntó si las máquinas podían pensar y a partir de ello escribió un artículo sobre las máquinas y la inteligencia, ¿no? Generando un test de Turing. Eso fue uno de los primeros pensadores en inteligencia artificial. Luego, en el año 1955, tenemos a un profesor asistente de matemáticas eh, de un colegio llamado Dartmouth College en Hannover, quien organiza un grupo de expertos para desarrollar ideas sobre máquinas pensantes, utilizando el término inteligencia artificial. Y luego el año siguiente, 1956, hicieron un estudio para averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, algunos conceptos, resuelvan problemas básicos todavía y de alguna manera tengan una capacidad de automejora. Ahí es donde ya se acuña el término inteligencia artificial y a partir de la década del 60, 1960, ya la inteligencia artificial se considera un campo con identidad propia, es decir, una disciplina, una rama, un espacio del conocimiento para poder ser estudiado y explotado. Es así que en los 60, y yo diría como una manera no tanto de continuar o de profundizar la investigación, sino de una manera casi casual, se desarrolla a ELIZA, siendo ELIZA el primer bot conversacional. ¿Qué es lo que pasaba con ELIZA? A ver, antes que nada, ¿qué es un bot? Hoy día existen muchos bots en el mercado que nos ayudan en el día a día, ¿no? Para ustedes es algo usual, ¿no? Es un programa informático que tiene por objetivo realizar tareas de forma automática. ¿Qué hace un bot, por ejemplo, ¿no? Están los llamados chatbots. ELIZA fue un chatbot, ¿no? Que conversan con personas como asistentes virtuales. O sea, cuando uno entra a una página web, por ejemplo, ¿no? Te dice, o de repente por el celular mismo, ¿no? Una conversación de WhatsApp de una empresa y te dice, hola, soy, no sé, César, voy a ponerme mi nombre. ¿En qué te puedo ayudar? O te pasa un menú de opciones. Y uno coloca número 1, número 2, pone palabritas clave. Entonces, ese chatbot ya ha sido previamente alimentado por un ser humano, obviamente, con un conjunto de situaciones, de posibilidades a partir de ciertas palabras. Es un asistente virtual. Después están los llamados web crawlers, que son bots web, que lo que hacen es que recorren páginas para indexarlas, como hace Google con su buscador. Otro bot son los bots de los videojuegos, ¿no? Ustedes que están jóvenes. Esos bots controlan a los personajes de los videojuegos, ¿no? Con los que se pelean, etcétera, ¿no? Los bots de compras también, los bots de redes sociales, ¿no? Que pueden ser buenos o malos al final estos bots en general, porque te ayudan en temas de atención al cliente, automatización de tareas, pero también pueden difundir fake news, etcétera. Entonces, esos son los bots. Eso fue ELIZA, un bot, uno de los primeros programas de conversación en la historia, creada en 1900, en la década de los 60, en el año 66, por un científico informático del MIT, Joseph Weizenbaum se llamaba, ¿no? Pero lo particular es que ELIZA
simulaba ser un psicoterapeuta, al estilo, digamos, de esta terapia centrada en el cliente. O sea, en vez de entender lo que decía el cliente, porque era un bot al final que estaba alimentado por un ser humano, lo que hacía era detectaba palabras clave, reformulaba las frases como preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú le decías, estoy triste, te preguntaba por qué estás triste, ¿no? Miren los ejemplos, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Una voz dentro de mi cabeza me dice que haga cosas perversas. Tu cabeza te dice que haga cosas perversas, puedes darme más detalle. Entonces ahí medio que le daba la vuelta, ¿no? Entonces, lo que demostró Elisa, que un programa muy simple podía dar la ilusión de comprensión. Algunos pensaron que Elisa sentía lo que entendía, lo cual era falso. Pero bueno, por lo menos mencionamos a este chatbot porque fue el primer chatbot conversacional, ¿no? Hoy día ya están obviamente muy avanzados y los utilizamos frecuentemente. Yo también utilizo los chatbots. En la década del 80 hay un cambio de enfoque hacia el aprendizaje de la inteligencia artificial por imitación de la forma en que los seres humanos lo hacemos, pudiendo ocurrir de dos maneras, de manera supervisada, que es cuando es alimentada por seres humanos, o no supervisada, es decir, los algoritmos directamente buscan patrones en el Internet. Entonces, esto es lo que ocurre, hay una migración. Luego, algo interesante ocurre ya en el año 2018 con Amazon, ¿no? Vamos a ver a Amazon como va en varios ejemplos. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un trato discriminatorio de Amazon al emplear IA, inteligencia artificial, en un modelo de selección de personal. La discriminación perjudicó a las mujeres y obligó a Amazon a dejar sin efecto este sistema. Vamos a ver después que en lo laboral se puede utilizar la inteligencia artificial para lo que es la selección. ¿Qué había pasado? Aquí les cuento rápidamente. En 2018 fue el propio Amazon el que hizo público que había descartado un modelo interno de selección de personal basado en inteligencia artificial porque mostraba un sesgo, el famoso sesgo algorítmico contra las mujeres. ¿Qué pasó? El sistema se entrena con currículums enviados durante 10 años. La mayoría de esos currículos provenían de hombres, especialmente en puestos técnicos, y el modelo aprendió los patrones históricos y empezó a penalizar los currículos que incluían la palabra mujer o candidatas graduadas de universidades femeninas, porque la mayoría eran hombres, esos CVs de los últimos 10 años. El sistema no estaba programado, obviamente, para discriminar, pero replicó ese sesgo, porque era un sesgo histórico, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en realidad? Que los datos reflejaban desigualdades, porque era un sector tecnológico con predominancia masculina. Eran datos históricos y el algoritmo optimizaba esa similitud, ¿no? Amazon nunca implementó ese sistema oficialmente, pero fue un caso de sesgo algorítmico, porque no hubo pues una supervisión. Se alimentó, se le dio la base de datos de los últimos 10 años, pero no hubo una supervisión, digamos, de parte de un ser humano, ¿no? Para ver cómo es que estaba esto, cómo se estaba procesando esta información, ¿no? Por eso es muy importante la supervisión. Caso interesante, ¿no? El caso de Amazon. Usos frecuentes de la inteligencia artificial. Y también voy a mencionar un ejemplo que me he enterado ahí por las redes.
donde ha habido un error, creo yo, o se ha creído demasiado en una inteligencia artificial. Bueno, ¿qué usos? Por ejemplo, son ejemplos, ¿eh? Reconocimiento facial y de voz con dispositivos móviles, ¿no? Los smartphones. Cuando entro a un aplicativo y ahora medio que ha quedado en el pasado eso de poner la clave, ¿no? Reconocimiento facial nada más. Entro al aplicativo, no sé, pues de algún seguro, etcétera, ¿no? A veces para hacer transacciones también, ¿no? Operaciones financieras, etcétera. O con reconocimiento de voz también, ¿no? O el reconocimiento de voz, por ejemplo, se me viene a la mente el que hace Siri, ¿no? Oye Siri, tal cosa, ¿no? Y Siri te contesta, ¿no? O el que hace Alexa también. Ese es otra, digamos, otro uso que uno tiene de la IA. Búsqueda de parejas, ¿no? Uno dirá, la inteligencia, el amor y la inteligencia artificial. Bueno, también, ¿eh? Estos sistemas como Tinder, Bumble, Hafen, que usan la inteligencia artificial para tener sus bases de datos y con eso, digamos, alimentarse, ¿no? Y tratar de ayudar en poder encontrar pareja, ¿no? Tinder tiene geolocalización, Bumble tiene modos de networking, Hub te muestra personas con las que te has cruzado físicamente, tienes ubicación en tiempo real, todas usando inteligencia artificial, principalmente para mejorar recomendaciones, seguridad, experiencia, ¿no? Son algoritmos, ¿no? Por ejemplo, Tinder, que es el más conocido, utiliza algoritmos de compatibilidad, ¿no? Para mostrar primero a las personas, analiza patrones de likes, detección de fotos inapropiadas, etc. Luego los sistemas de navegación y transporte inteligente, ¿no? Por ejemplo, el Google Maps o el Waze. Hay mucho la diferencia es básicamente que Waze es alimentado por los mismos Wazers, ¿no? Los mismos choferes, los mismos usuarios. Entonces, digamos que las rutas son las por donde ellos mismos pasan, o estas alertas que se envían de tráfico estancado, de accidente. Todo eso ayuda mucho de cara a eh, al trazado de una ruta, ¿no? Luego ya temas como diagnóstico médico, análisis de imágenes médicas, también, también se utiliza la inteligencia artificial. Ya eso es un tema, digamos, mucho más sofisticado, quizá no algo que una persona como yo pudiera hacerlo, pero sí para los especialistas, ¿no? Especialmente radiología, análisis visual, detección de tumores, análisis de resonancias, también puede ayudar en analizar historiales médicos, detectar patrones invisibles al ojo humano, ¿no? Sugerir diagnósticos. No va a reemplazar al médico, pero es una herramienta de apoyo, ¿no? Luego también para lo que es la optimización de cultivos en lo que es el agro, ¿no? Para crear música, por lo que son los famosos modelos de Machine Learning, ¿no? Para componer, armonizar, generar letras, imitar estilos. No creo que hace poco salió una canción de los Beatles
generada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, compones música, creas canciones con voz sintética, imitas estilos, ¿no? Ayudas a productores para corregir afinaciones, hacer secuencia de notas, uso de voces, ¿no? Pero claro, allí puedes afectar derechos de autor también, varias cosas, ¿no? Luego, para predecir, esto es algo bastante polémico, pero que siempre andamos muy pendientes, ¿no? La famosa predicción de desastres naturales. ¿Se pueden predecir los desastres? No, no. Por lo menos no a ciencia cierta. Porque si fuera así, no habrían pues damnificado, ¿no? Lo que ha pasado ahora en Arequipa, en el norte, ¿no? Sí puede analizar, por ejemplo, te puede decir las probabilidades analizando lluvias, ríos, topografía, ¿no? Para lo que son inundaciones. Por ejemplo, hay un programa que se llama Google Flood Forecasting, ¿no? Que usa IA para alertas en países vulnerables, para detectar microseñales sísmicas. Aún no se pueden predecir los terremotos con precisión, eso lo sabemos, con precisión, perdón, pero sí mejorar alertas tempranas, las trayectorias de los huracanes, de las tormentas, los incendios forestales, ¿no? A través de las imágenes satelitales. Acá lo que hace la IA es analizar datos históricos, imágenes satelitales, sensores en tiempo real, variables. Eso hace. No es concluyente, pero lo hace. O sea, ayuda mucho porque se generan alertas más rápidas, menos pérdidas humanas. Y claro, ahí hay sistemas híbridos entre el experto, digamos, ser humano y la IA, ¿no? Yo creo que por aquí hasta ahora vemos muchos beneficios del uso de la inteligencia artificial en el día a día. Y bueno, también está lo que es el monitoreo ambiental, la reducción de emisiones. Es importante porque ahí lo que se hace es que se permite el procesamiento de datos para combatir pues, el famoso cambio climático, ¿no? Hay predicciones, simulaciones, como hemos hablado hace un momento con el caso de los signos. Ahora, un tema que quería contarles reciente era algo que pasó en redes relacionado con lo que está ocurriendo en Medio Oriente. ¿Qué ocurre? Que salió un aviso de la agencia F, de la agencia F. Esto ha salido en una web que se llama infobae.com. ¿Qué había pasado? Eh, que un par de influencers, no voy a decir nombres, pero un par de influencers peruanos, tomaron un error, un aparente error de esta agencia de noticias F sobre un impacto de un bombardeo en Irán. Esto que estamos viendo, el bombardeo de Israel con Estados Unidos, ¿no? En Irán. ¿Y qué es lo que había pasado? Que en redes sociales se dice que eh, la información de la agencia F era falsa, porque una inteligencia artificial de, eh, de X que se llama Grok señaló que efectivamente se había equivocado
en dar la información. Y que la agencia F, o sea, mejor dicho, Grok dijo que la información de la agencia F era falsa, porque algún usuario le preguntó a Grok. Grok es inteligencia artificial de X, lo que era Twitter. Entonces, un par de influencers peruanos levantan el tema y dicen, es falso lo de la agencia F, no ha habido ningún bombardeo, ¿no? No ha habido ningún bombardeo, se dijo. Entonces, un par de influencers peruanos levantaron esa información. Se levanta la información y entonces luego la agencia F sale a desmentir. Qué vergüenza. A decir que en realidad sí hubo el bombardeo, sí se afectó esa escuela y presentaron fotos de los reporteros que habían estado en campo. Y luego Grok sale diciendo, me equivoqué, sí hubo el bombardeo. Entonces, claro, los que quedaron mal fueron los influencers peruanos, ¿no? Moraleja, la IA es un complemento, ¿no? La IA es un complemento, al final del día. No podemos creerle al 100%. Ojo. Ahora, en cuanto al tema laboral, y esto es una parte muy teórica todavía, la OIT ha reflexionado sobre la inteligencia artificial y ha dicho que la inteligencia artificial se puede dar de dos maneras, ¿no? Por un lado, su uso se puede dar para automatizar tareas que desarrollan los trabajadores como complemento, digamos, como complemento, ¿no? Para eso, por ejemplo, se tendría que, o se utilizaría para automatizar tareas repetitivas, mejorar, como dice ahí, habilidades de comunicación, analizar datos, ciberseguridad. Ahora es importante que la calificación de la mano de obra esté al tono, ¿no? Con este complemento de la IA, porque vamos a ver después que hay ocupaciones que van a desaparecer de todas maneras en el tiempo. Entonces, si es que no se transforman algunos empleos repetitivos, van a terminar siendo reemplazados. Y el segundo gran uso es la gestión algorítmica, que tiene que ver con el uso de análisis de los algoritmos basados en la inteligencia artificial para automatizar la gestión de personas, la llamada gestión del talento. De ahí tenemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial se puede utilizar para seleccionar trabajadores. Los algoritmos analizan de manera en tiempo récord y mucho más corta que el ser humano el contenido de los currículos, ¿no? Y por ende a un menor costo. ¿Qué hacen? Verifican la información pública del postulante en el Internet, las redes, para poder conocer los hábitos, preferencias, gustos, ¿no? A través de reconocimientos faciales, grabaciones de voz, etc. Hay múltiples usos en lo que es la selección de trabajadores, pero por supuesto, no son ilimitados. Hay que tener mucho cuidado porque podrían darse situaciones que supongan la discriminación, como el caso de Amazon del 2018. Entonces, se debe filtrar, debe haber supervisión humana. Es decir, no solamente debe haber alimentación humana, sino también supervisión humana. Porque de lo contrario, si la IA automáticamente, en base a patrones históricos, por ejemplo, selecciona los CVs, podría darse una discriminación. Imagínense que algún postulante le haya dado like a una publicación de carácter sindical. Eso genera algún tipo de
Veto, no, para nada. Pero sí puede ocurrir que la inteligencia artificial lo considere conducta inapropiada. Entonces, mejor no, para una empresa que no tiene sindicato. Por eso es importante la supervisión humana, como decíamos. Pero definitivamente la IA ayuda, optimiza la selección de trabajadores. Pero como digo, siempre teniendo cuidado de no caer en los sesgos. Luego tenemos IA y gestión del trabajo. Qué interesante, ¿no? En ese caso, se pueden dar, por ejemplo, para planificar y asignar tareas, optimizando horarios, y cargas de trabajo, distribuyendo recursos humanos a través de la predicción de tiempos de entrega de proyectos. Por ejemplo, hay una herramienta de gestión que se llama Asana u otra que se llama Monday, como el día, ¿no? .com, que usan IA para priorizar tareas según la urgencia. O Microsoft, que integra la IA en el Outlook y en Teams para sugerir acciones y resúmenes de reuniones. Y en la gestión del trabajo, la IA nos sirve para eh, seguir la productividad individual, para detectar cuellos de botella en procesos, para decidir la cantidad de trabajadores que laboran en una tienda física, por ejemplo, de ropa o de comida, como ven ahí, para atender al público en determinados momentos del día. Probablemente en determinadas horas hay una mayor afluencia de público, o en determinados días, o en determinados meses del año, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ayuda, complementa, gestiona esa mano de obra y la va a asignar. Por eso es que ustedes ven ahí en el segundo párrafo que dice que el algoritmo puede decidir, perdón, asignar horas de trabajo, decidir rutas de reparto en empresas de mensajería o en empresas de consultoría, temas de diseño, informática, arquitectura, para ver los tiempos que deben utilizarse en cada área, ¿no? O recomendar compañeros de equipo para tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, tiene su base de datos con el análisis o con la nota del desempeño, por ejemplo. Entonces, puedes sugerir, ¿no? Si vas a hacer tal tarea, puedes hablar con tal, que tuvo un desempeño sobresaliente en la ejecución de esa tarea, por ejemplo, ¿no? O también para ayudar en toma de decisiones en lo que se refiere a plazos, presupuestos, ¿no? Lo cual redunda en una mayor eficiencia, se reducen los errores humanos, pero claro, hay riesgos, nuevamente los sesgos, resistencia de los empleados ante la supervisión algorítmica. Yo creo que aquí es importante la presencia siempre del jefe, la presencia física, supervisando la IA, sensibilizando a los trabajadores. Porque si todo lo hace un bot, un robot, una computadora, pues la gente no se va, no, primero que no le va a dar credibilidad, va a considerar que existe un sesgo, ¿no? Y probablemente no se sienta, pues, vinculado, ¿no? Con lo que se vaya a plantear, con lo que vaya a plantear la IA. ¿Puede despedirse? ¿Puede la IA despedir? Sabemos que en nuestra regulación hay todo un procedimiento de despido, ¿no? Por productividad, por temas de capacidad, por conducta.
Ahora, la IA no puede despedir, ahí despide el empleador, ¿no? Pero sin embargo, puede influir en el proceso de evaluación de los trabajadores y en recomendaciones, ¿no? Nuevamente, hemos dicho que la IA puede evaluar la productividad. Lo vimos hace un momento. Analiza la productividad, el cumplimiento de objetivos, identifica patrones que pueden sugerir un bajo desempeño. Ahora, no es un despido automático, yo creo que sería una alerta, ¿no? Porque puede recomendar a los gerentes qué empleados podrían ser reubicados, promovidos o despedidos según métricas objetivas, pero quien toma la decisión es el empleador, definitivamente, porque puede haber nuevamente datos sesgados en los que injustamente hayan ciertos grupos relacionados con el sexo, la edad, el origen mismo. O sea, podría sugerir, alertar, pero no puede tomar decisiones de manera automática. No debería ser. Vamos a ver que hay una regulación ya en el reglamento de la ley de la IA en el Perú. Ya la vamos a ver hacia el final, donde establece ciertos límites a este uso de la IA en las relaciones laborales. Otra vez el ejemplo de Amazon sobre el personal del almacén. En esos casos, la empresa mide el número y velocidad de cajas empaquetadas mediante pulseras inteligentes o chips en las botas de los trabajadores, elaborando a partir de ello un índice de productividad. Y luego dice despidiendo a quienes no alcanzan una cuota mínima. Claro, pero los despide la empresa luego de analizar el insumo que viene de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial en ese caso es una, un complemento. El control y vigilancia. ¿Qué tenemos acá? Es algo que ya se utiliza bastante, ¿no? Hoy día ya existe toda una discusión jurídica en torno a la videovigilancia laboral, ¿verdad? Inclusive el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto. Claro, por un lado tenemos aquí el derecho a la imagen, la intimidad, la protección de los datos personales, ¿no? El derecho constitucional a la autodeterminación informativa, le hace protección de datos personales. Tenemos directivas de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en la que se pronuncia sobre este sistema de videovigilancia, señalando su validez, pero estableciendo ciertas restricciones, ¿verdad? Como por ejemplo que tiene que tratarse de cámaras no ocultas, tiene que haber un cartel. En segundo lugar, el trabajador, bueno, tiene que estar informado, obviamente. El sistema tiene que estar en áreas de trabajo, no puede estar en áreas de descanso, en un camerino, en un baño, ¿no? No, ahí no. El sistema debe ser un sistema con cámaras principalmente de video y no de audio. Y claro, el empleador puede utilizar la información, digamos, para poder ejercer el poder de dirección, para poder sancionar e inclusive para poder despedir. ¿Qué cosa dice? Sistemas de vigilancia, programas espía, GPS, sin duda incrementan el poder de dirección en empresarial. Y hay un riesgo, como en todas las actividades, es un riesgo de extralimitación que pueda llevar al trabajador a ser considerado como un ente transparente, porque claro, yo te miro lo que quiera, a la hora que quiera, entonces eres transparente. Y eso no es así. Los derechos fundamentales operan como un límite
¿no? En este caso, los que ya hemos comentado, ¿no? Por más que el poder de dirección esté al frente, el poder de dirección no es absoluto, ¿no? El empleador lo puede hacer, pero como hemos dicho, ¿no? Coloca tu cartel, no lo hagas en los baños, en los camerinos, etc. El control de terceros también es un uso de la IA, el famoso control de contratistas. ¿Qué es lo que ocurre, queridos amigos? Hoy por hoy hay un gran control, vigilancia, supervisión que hacen las empresas de sus terceros, por varios motivos. Pero en lo que a nosotros nos ocupa por el tema laboral, para que no me esté reclamando el trabajador del tercero a mí, que soy la empresa principal, por temas de seguridad y salud en el trabajo también, ¿verdad? Por temas de buenas prácticas laborales. Hay compañías, las más serias, que no realizan el control porque la ley lo pida, sino que lo hacen porque es parte de sus estándares. Y sus estándares muchas veces están por encima de los estándares de la regulación peruana, imagínense. Nuevamente Amazon, ¿no? Habiéndose detectado el uso de su propio algoritmo para determinar las rutas por el personal de los transportistas de las empresas subcontratadas para el reparto de Barcelona. La IA entonces, en el control de contratistas, se usa para supervisar, evaluar y optimizar el desempeño de los trabajadores de terceros, asegurando plazos, calidad y seguridad. Por supuesto, siempre hay una zona gris, porque como ustedes saben, uno de los elementos de validez de una tercerización es que el tercero subordine exclusivamente al personal. Entonces, claro, si vamos a estarlo evaluando el desempeño, si vamos a estar evaluando el desempeño de los trabajadores, pues alguien nos va a decir que ese trabajador pase a ser parte de la planilla de la empresa principal. Entonces, ahí hay todo un riesgo, todo un tema que hay que considerar. Igual, se utiliza o puede utilizarse para verificar si los contratistas cumplen con los hitos del proyecto. Ya no quizá a nivel individual de trabajadores, pero sí a nivel de empresa. Detectando y ahí se detectan retrasos, se analizan los reportes. Muchas empresas de construcción usan IA para monitorear obras y comprobar el progreso, ¿no? Porque algunas subcontratan, entonces van a mirar a su personal, al contratista también. Luego, nuevamente, a la evaluación del desempeño, pero de los terceros. Aquí la IA analiza productividad, calidad de entregables, tiempo de respuesta, da puntos, identifica patrones de incumplimiento también, porque eso lo ayuda a tomar decisiones para ajustar las conductas. También predice riesgos de seguridad laboral del contratista, controla los contratos, las facturas y los reportes, y si hay algún vencimiento, alerta automáticamente a la empresa. Entonces, de cara al tercero hay todo un monitoreo que puede hacer, pero con mucho cuidado para que no se desnaturalice. ¿Se acuerdan? Esta famosa desnaturalización de la tercerización. Entonces, ojo con eso. Entonces, como dice ahí, permite evaluar riesgos, analizando el historial de seguridad y desempeño, monitorear el cumplimiento contractual, identificar oportunidades de mejora para proponer capacitaciones, planificar recursos, qué sé yo. Positivo hasta. Impacto de la IA. Bueno, los sesgos algorítmicos, ¿no? Ese caso de Amazon que les decía de la discriminación en contra de las mujeres, por un sesgo algorítmico tomando la base de datos de los últimos 10 años, ¿no?
Entonces, bien importante, ¿ah? Bien importante, queridos amigos, tener en cuenta cuál es el impacto. La OCDE, la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, calcula que hasta el 46% de los empleos corren en riesgo, están en riesgo de automatizarse. Y señala que los primeros empleos en desaparecer van a ser los rutinarios, pues, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero claro, va a haber un crecimiento también, ¿no? Es decir, va a haber una pérdida de empleos, pero van a haber millones de nuevos trabajos relacionados con la transformación digital y con la IA. Es decir, va a haber una compensación. Se pierden trabajos, pero también se generan millones de trabajos. Pero para eso el trabajador tiene que reciclarse, ¿no? Y para eso tienen que haber ofertas educativas suficientes. Yo creo que el Estado tiene que hacer algo también por ahí. Según un estudio denominado Global View on AI, que es Artificial Intelligence del año 2023, elaborado por Ipsos, el empleo se verá impactado de la manera siguiente. La automatización de trabajos, pues las oportunidades laborales que impliquen labores mecánicas seguramente van a mostrar un declive, porque las que van a requerirse son las que tengan un pensamiento crítico. No es normal. Lo repetitivo va desapareciendo. Por ello es que se dice que la IA va a generar una desaparición de muchas estructuras de trabajo. Por eso es que ya ahora se dice también o se recomienda que cuando se reclute trabajadores sean aquellos que ya se muevan en actividades que complementen a la IA. También para los trabajadores pueden haber problemas para habituarse en entornos donde predomine la IA. No es que este año se vayan a encontrar esas cosas blancas ahí en la oficina, no. Pero ya hay que ir preparándose progresivamente. Regulación. ¿Qué cosa tenemos, queridos amigos? La ley 31814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país, y su reglamento del año pasado, el Decreto Supremo 115/2025, PCM. Les cuento. El reglamento, más concretamente, recoge como principios rectores a la no discriminación, privacidad de datos personales, protección de derechos fundamentales, así como la supervisión humana para corregir el funcionamiento de los sistemas basados en IA. La supervisión humana, bien importante. El reglamento señala, queridos amigos, que el uso de un sistema basado en IA para seleccionar, evaluar, contratar y cesar trabajadores, así como calificar condiciones de trabajo, supone riesgo. Debe ser calificado como de alto riesgo, porque implica un riesgo para la vida humana, para la dignidad, la libertad y lo que hemos dicho hace un momento, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, la misma norma ya dijo, ojo, esto se clasifica como de alto riesgo. Para eso se ha copiado de la ley y del reglamento de IA de Europa, ¿no? Pero bueno, lo bueno se tiene que copiar, pero adaptándolo a la realidad también, porque no estamos en Europa, ¿no?
Pero claro, a ver, hay temas a considerar. Ya para ir, ya estamos cerca de la hora, para ir cerrando y pasar a las preguntas. Primero, no es que no se pueda utilizar la IA, ya se viene utilizando, como lo hemos visto, ¿no? En el uso cotidiano, pero también en los temas laborales. Yo creo que hay ciertas condiciones o controles que se deben cumplir, ¿no? Como la llamada transparencia algorítmica, que implica informar al trabajador o postulante de manera previa, clara y sencilla la finalidad o uso del sistema basado en IA, funcionalidades, tipo de decisiones que se pueden tomar. Establecerse políticas, protocolos, procedimientos que permitan preservar la seguridad y privacidad. Nuevamente, promover esta transparencia algorítmica, fomentar la educación y concientización en los trabajadores sobre los riesgos asociados al uso de la IA. Y yo creo que debe haber una política sobre el uso de la IA en la organización. La supervisión humana es importante, garantizando que el personal que supervisa debe estar muy capacitado para no sesgarse con los resultados del sistema, ¿no? Y puedan tener discernimiento, capacidad de detener, corregir o invalidar las decisiones que afecten derechos fundamentales. La influencia de la IA, queridos amigos, en las relaciones laborales es una serie de retos para trabajadores, empresarios, el Estado. Debiendo el Estado, fíjense, garantizar una buena conectividad, cosa que hasta hoy no ocurre. Brindar capacitación sobre la forma óptima de emplear sistemas basados en IA. Nuevamente, con respeto a los derechos fundamentales. Y si es el Estado el que usa la IA asumiendo el rol de empleador, pues obviamente tiene que respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. No es porque sea Estado lo va a dejar de hacer. No es que no se pueda utilizar la IA nuevamente. Ciertos controles para evitar sesgos, para evitar discriminación, para evitar que deje de tomar cierta información con lo cual ha sido alimentada. Muy bien. Voy ahora a pasar a las preguntas. Por si acaso, las preguntas van en el Q&A, como dicen los gringos, questions and answers. Pero también hay unos links bien interesantes con instrucciones que nos están copiando en el chat. También mírenlos, por favor. Ahí no son las preguntas, pero hay lista de asistencia, hay encuesta y hay también información para profundizar sus conocimientos en inteligencia artificial, lo cual me parece buenísimo. A ver, vamos con las preguntas. Hay una pregunta anónima aquí, bien interesante, que nos dice, ¿puede la inteligencia artificial bajo un modelo predictivo eh, perdón, ahí está. Voy a agrandarlo porque no veo bien. Ahora sí, ahí está. Bajo un modelo predictivo, ser utilizada para diagnosticar el estado de ebriedad de un empleado y constituirse en medio probatorio idóneo para sustentar válidamente una causa de despido conforme al régimen 728 laboral peruano. En caso afirmativo, la constatación policial dejaría de ser exigible o actuaría como medio probatorio complementario. Qué buena pregunta. Agradezco al asistente. Me ha gustado saber su nombre para saludarlo, pero qué buena pregunta. A ver, ahí yo creo que como está ahora el marco, primero tenemos que pensar que como está ahora el marco legal, pues la norma es bastante dura, ¿no? Y nos dice que la contratación policial es fundamental para coadyuvar la determinación del estado de ebriedad o el hecho que el trabajador haya ido a laborar
bajo la influencia de sustancias toxicológicas. O sea, hoy día no. Ahora, la IA podría servir, como tú dices, de manera predictiva para de repente seleccionar aleatoriamente a los trabajadores para que pasen la prueba, ¿no? Como un complemento, porque claro, una cosa es lo que está en la norma que está pensada en aquellos trabajadores que asisten a laborar bajo la influencia de, es decir, alguien lo detecta. Si tenemos en algún momento en la empresa, en la puerta, un robot con IA que pueda detectar esa situación, en buena hora. Porque lo que hará es decirle, tú estás llegando con signos, pase usted al examen. Y ahí ya viene toda la parte humana, ¿no? Del dosaje, la participación de la policía, para que fluya el tema del despido. Porque la norma sí lo exige. Ya si se cambia la norma y se elimina la contratación, pues, selección y con eso se llevará a cabo el examen. Porque no es suficiente que el bot te diagnostique el ojo, ¿no? Salvo que el bot sea un bot de un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Donde ya el trabajador es escogido, tiene que consentir y este bot hace el examen inmediatamente y cuenta con todos los reactivos, las certificaciones, como si el trabajador se fuera al laboratorio y luego en el laboratorio se hace la contraprueba. Pero, nuevamente, la norma exige por ahora la contratación policial. Muchas gracias. Luego me preguntan si la implementación, Kelly, ¿cómo estás, Kelly Alejos? Si la implementación del juez robot ayudará a, ayudaría al sistema de justicia. Bueno, yo creo que más que un juez robot, yo diría un juez que utilice la IA, que se apoye en la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para tener una mejor base de datos, para poder analizar casos, para, para tener cierta predictibilidad, ¿no? Lo cual le va a permitir al juez procesar los casos con mayor rapidez. Recordemos que hoy una de las quejas judiciales que tenemos con razón es la famosa carga procesal. Entonces, eso puede servir. Claro, por otro lado, pueden haber sesgos, ¿no? Entonces, yo creo que lo más realista es que la IA apoye a los jueces humanos, pero no los sustituya. Es mi opinión. Gracias, Kate. Tengo varias preguntas. Vamos a ir seleccionando. Mm, Nuevamente, Brian me pregunta si la IA puede ayudar a tomar decisiones. Yo creo que sí, por lo expuesto hace un momento, Brian. Eh, Luego me pregunta aquí Marta, hola Marta, ¿de qué manera la IA y su reglamento han contribuido a la aplicación de la IA en el derecho laboral? Muchas gracias por tu pregunta, Marta. Resulta que la ley promueve el uso de la IA en favor del desarrollo económico y social del país. Es general. Y lo que hace el reglamento más bien es que señala que algunos usos de la IA son de alto riesgo. Y claro, ya si se califica lo laboral como de alto riesgo, eso exige, por ejemplo, la supervisión humana. Se exige la supervisión humana. Entonces, definitivamente hay una ayuda, ¿no? Se exige la transparencia, se exige establecer políticas, protocolos, y esto tiene que ver con otra pregunta que me hablan de la preservación de la seguridad, la privacidad, la ética, ¿no? Entonces ya al decir pues que es de alto riesgo este manejo de la información laboral en lo que se refiere a la selección, evaluación, contrato, cese, fijación de condiciones de trabajo, porque el alto riesgo apunta a la dignidad, a la seguridad, a los derechos fundamentales, ¿no? Que es otra pregunta que me hacen en el chat. Entonces,
Entonces, definitivamente, sí contribuye. Aquí justamente tiene que ver con la pregunta que nos hace Fernando. No, estoy tratando primero de hilar las preguntas relacionadas, ¿no? Me dice, ¿cómo se protege el derecho a la intimidad y la protección de datos? Bueno, gracias por tu pregunta, ¿no? Yo creo que si hablamos de un monitoreo de información, hay que recordar de que el empleador como titular de esta base de datos, de este banco de datos personales relacionado con, por un lado, la información que se detecta en la videovigilancia, ¿no? O la información que ingresa en la planilla electrónica, ¿no? Lo que tiene que hacer el empleador es cumplir reglas. Tiene que utilizar la información de manera proporcional, para fines legítimos. En el caso de la base de datos a la que accede, por ejemplo, de los salarios, cierta información familiar, como el hecho de que los trabajadores tengan hijos menores de edad, que se relaciona con beneficios de escolaridad, de asignación familiar. Entonces, eso es una información cuyo titular es el trabajador, y el empleador, para poder realizar el tratamiento de datos, necesita avisarle, ¿no? Porque recuerden ustedes que ese tratamiento es necesario para efectos de la ejecución de la relación laboral, que es una excepción al consentimiento que está en la ley de protección de datos personales, ¿no? Y en el reglamento. Entonces, tiene que avisarlo, y yo voy a tratar tus datos, los voy a compartir con tal empresa que es la que lleva adelante el procesamiento de planillas, o si lo pide un tercero, anonimizar la información. Entonces, sí, Fernando, hay un nivel de protección ya existente en la normativa vigente de protección de datos personales. La ley de protección, tenemos este derecho a la autodeterminación informativa, los derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, oposición, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ya existe, ya existe. Pero claro, se supone que debe haber una transparencia algorítmica, que es lo que nos dice las normas. O sea, porque el trabajador tiene que enterarse de que se están tratando sus datos personales para poder oponerse, por ejemplo, o para poder fiscalizar de que exista un uso proporcional, un uso legítimo. Aún no está, la IA podría cometer abuso y equivocarse. Sí, por supuesto que sí, por eso es importante la supervisión humana, por eso es importante que no haya, digamos, que la IA automáticamente, o sea, automáticamente se puede alimentar, pero también tiene que haber supervisión. Y tampoco hay que creerle al 100%, es un complemento. Podría haber algún juicio de valor, nos dice que linda, totalmente, somos seres humanos, totalmente. Entiendo que en Arequipa, dice Vladimir, se está ejecutando un programa piloto en el cual se usa ChatGPT para resolver casos laborales simples. ¿Hasta qué punto son impugnables? Absolutamente, absolutamente. O sea, porque la IA no puede sentenciar. La IA lo que hace es un insumo. Entonces, el juez debe sustentar su decisión. No puede decir según ChatGPT, porque tú le preguntas a ChatGPT, a mí me ha pasado, le he preguntado, y claro, te dice, no, sí, la norma tal, la casación tal, pero en realidad puede ser que la casación, la norma no exista, ojo, porque la inteligencia artificial no te va a decir, no sé, ¿no? La inteligencia artificial te va a contestar y te puede mandar al desvío. Entonces, yo creo que ahí es importante verificar, ¿no? La IA no nos puede reemplazar, por lo menos todavía, ¿no? En un post futuro, nos pregunta Miguel Ángel Peña, gracias Miguel Ángel, ¿carreras como mecánico, operador de cámaras desaparecería? Mira, habrá que ver, ¿no? Yo creo que va a desaparecer, pues, de repente los digitadores. Probablemente desaparezcan. Yo he visto en empresas, por ejemplo, ¿no? Una empresa que produce alimentos X, no puedo decir cuál, varias, tienen una etapa donde hay gente llenando cajitas. Eso va a desaparecer. Pones una máquina, la máquina llena las cajas. O no sé si alguno de ustedes, seguramente ha visto la película esta
una antigua de Johnny Depp que era el de Charlie y la fábrica de chocolates, como son Willy Wonka. La película había un niño, ¿no? Que se gana el premio del chocolate, ¿no? El ticket dorado, entre otros niños, pero este niño era un niño modesto, pobre. Y su papá trabajaba en una fábrica de pasta de dientes. Y resulta que en algún momento el papá pierde el trabajo porque ponen una máquina que ponía y sacaba las tapas. Pierde el trabajo. Pusieron un robot y perdió el trabajo porque su tarea era repetitiva. Y esta película es antigua, ¿no? Pero más o menos nos da una idea. Andrés, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes de la IA en la vida cotidiana? Esto que estamos haciendo en clase, Andrés, por ejemplo. Porque el programa de Zoom está alimentado con IA. Si tú tienes un iPhone, Siri, por ejemplo. Si no tienes iPhone, Alexa, por ejemplo. Gemini de Google, que está en los Androids. El Copilot, también. El Tinder, ¿no? Si por ahí estás buscando o alguna chica, el Tinder usa IA. Para crear música también a IA. Esos son algunos usos, mi estimado Andrés. Juan Paucar nos pregunta algo similar, si la IA puede ayudar en las decisiones del Poder Judicial. Sí, yo creo que sí. Ayudar, complementar, no reemplazar. Es posible, es indispensable, lo dice Jonathan, crear un rol opuesto en la organización que tenga la tarea de supervisar el uso de la IA. Mira, podrías utilizar un tercero también, ¿no? Pero tiene que haber una supervisión humana, de todas maneras, para evitar sesgos, ¿no? Mira lo que pasó con Amazon, ¿no? ¿Qué impacto tendría la IA en el mercado laboral 5 años a más? Gran pregunta, Andrés. Mira, como estamos ahora y lo hemos dicho, ¿no? Hay esas estadísticas, ¿no? Hemos presentado una estadística de la OECD, de un estudio de Ipsos, ¿no? Yo creo que van a haber reducción de puestos, pero a su vez van a crearse puestos de trabajo. Crearse puestos compatibles con la IA. Yo creo que ahí es importante de que haya una oferta educativa mejor. Es algo que ocurre mucho hoy con el empleo juvenil, ¿no, amigos? Ustedes saben muy bien que hay un grupo de jóvenes entre 15 y 49 años, los llamados ninis, que no estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino que no están en los porcentajes que deberíamos crecer. ¿No? Eso tiene que ver mucho con la, digamos, tiene que ver mucho también con esta disociación entre la oferta de empleo y la demanda de puestos de trabajo. Entonces, bien importante que los gobiernos pongan las barbas en remojo. Me preguntan si en 10 años se va a reemplazar a los abogados. No, yo creo que los abogados no, bien difícil. Soy abogado también, no quiero que me reemplacen. Yo en 10 años voy a seguir todavía activo, todavía no me voy a jubilar. Luego nos hablan aquí del porcentaje de fiabilidad, del margen de error de la IA. Yo les diría que la IA no es infalible, ¿no? Ojo, dice Juan, se debería de tener proyectos de ley que apliquen en las decisiones donde no haya más adelante acciones de nulidad. Sí, de todas maneras. Pero yo creo, Juan, que la IA, o sea, un juez no puede decir según Copilot. Copilot le dará el insumo. El juez es según el cerebro del juez, me parece, ¿no? Yo creo que la supervisión humana pasa por verificar antes, por ejemplo, de
aplicar un sistema de selección o de evaluación de desempeño basado en IA, cómo es que la IA lo procesa y también cuál es el insumo. El insumo es bien importante, Gianfranco. La legislación laboral peruana actual es suficiente para regular la IA, nos dice Giordano. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que debe, o sea, si es que vamos a utilizar IA en reemplazo, como lo que nos hablaba, por ejemplo, una de las participantes, para el tema del dosaje, el despido, tiene que modificarse la norma. Y hoy día lo que tenemos son normas laborales, pues, antiguas, ¿no? Donde está más avanzado el tema con respecto a la videovigilancia son en las normas de protección de datos personales que técnicamente no son laborales. Pero yo creo que la supervisión, yo creo que ello no pasa tanto por un tema laboral. Es decir, no pasa por una modificación laboral. Ya está la norma ahí que lo exige. Luego, bueno, ya vamos a ir cerrando, ya son las 4, tengo muchas preguntas. Muchas gracias. A ver, Eli pide las presentaciones. Claro que sí, cuenta con ello. ¿Qué opina que la IA sea usada para la motivación de las resoluciones judiciales? Nos dice Débora. Yo creo que como insumo, Débora. Es decir, el juez puede levantar información, pero debe cotejarla. Imagínate, Débora, que una IA de derecho, ¿ah? No del ChatGPT, una IA de derecho, cuando el juez pone una pregunta sobre un caso, le dice, sí, la Corte Suprema ha dicho en la casación tal, tal. ¿No? Claro, y el juez dice, según la Corte Suprema, claro, pero no entró a revisar la casación. Y no existe esa casación. Qué vergüenza, ¿no? Yo creo que hay que revisarlo. La IA es un complemento. Esa es mi opinión. Gracias, José Antonio, por el saludo. Un abrazo también a mis hermanos venezolanos. Nos dice Edison, nos aconseja, ¿no? Para el uso hay que en un prompt, porque si no nos dará información genérica. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. En la carrera de traducción e interpretación, ¿la CIA nos garantiza el reemplazo de los profesionales? No, yo creo que no. Porque no solo traduces, ¿no? Si no, ya ahorita no habrían traductores oficiales. Entraríamos al Google Traductor y ya está, ¿no? Tú, como bien dices, hay que interpretar. ¿Qué tipo de puestos basados en la IA pueden crearse? Bueno, yo creo, Jonathan, puestos relacionados con programación, probablemente, ¿no? Ya no el señor que se encarga, pues, de contar las cajitas, ¿no? Ya no. Por ejemplo, científico de datos, ingenieros de machine learning, ingenieros de prompts, ¿no? Investigadores de IA, consultores de transformación digital, etcétera, etcétera. O sea, aquí, ¿qué características son? Que son puestos mejores pagados, etcétera. No dije abogado, ojo, pero tampoco que el abogado vaya a desaparecer. Muy bien, muy bien. Muy bien, queridos participantes. Perdónenme si ya vamos a ir cerrando. Hemos dado un tiempo para las preguntas. Acá me dicen si hay posibilidades que la IA se corrompa. Sí, totalmente. Por eso la supervisión humana es bien importante. Si la IA fue mal entrenada en un proceso de selección y comete el error, nos dice Nicolás, ¿cómo podría percatarme? Lo que pasa es que el reglamento de esta ley que hemos visto exige la transparencia algorítmica. Yo tengo que saber que el proceso de selección al que me he sometido ha sido con IA, ¿no? Ahora, que me vaya a enterar
que me vayan a informar también, ¿no? Porque yo podría, al saber que es con IA, poder pedir información sobre los resultados, en mi caso. Muy bien. Harnold nos dice si la IA resuelve casos tomando jurisprudencia, cuán confiable. Yo diría que podemos tomar como una verdad absoluta. Te lo digo por experiencia, por lo que yo utilizo hasta el momento. Vladimir, ¿qué opino del Sofía, utilizado por el Poder Judicial? Bueno, si me cuentas en qué consiste, bacán. No lo conozco, te soy honesto. Qué bonito que también se involucre en política. No, Euliana, no vamos a hablar de política acá. Ya tenemos bastante con la política todos los días. Porcentaje de fiabilidad, bueno, hay un margen de error, definitivamente, por eso es un complemento. Muy bien, queridos amigos, mi estimado Jesús, hemos contestado bastante. Bien, sí, Quisiera hacerlo todo, pero ya no me da el tiempo. sí, bueno, queremos, en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, agradecer al doctor César Ponteano Rosas por haber compartido sus conocimientos en esta materia tan interesante y tan nueva, ¿no? Que es sobre la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Ya nos ha explicado, nos ha enseñado lo que implica, digamos, la aplicación de esta IA, pues en todo lo que viene a ser el derecho laboral. Agradecemos nuevamente también a los participantes por habernos acompañado. Son casi 1.400 participantes que no solamente son de Perú, sino también de otros países que nos acompañan, como de Venezuela, Colombia, Chile, y otros países más que nos acompañan permanentemente. Eh, Sabemos que el doctor tiene ocupaciones que hacer, por eso que nuestro agradecimiento nuevamente por haber, digamos, dispensado su tiempo para acompañarnos en esta tarde. Gracias, doctor Contreras. Muchas gracias. Jesús, si me permites, nuevamente felicitarlos por este quinto encuentro, por este lunes universitario. Me parece fundamental la difusión de los temas legales. De verdad los felicito. A ti, a Cristian, al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia, a todas las personas que están detrás y lo hacen posible, a los participantes por acompañarnos. Muchas gracias por permitirme haber participado. Yo sé que quedó corto, de repente hacemos un segundo round en alguna otra oportunidad. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. A nuestros participantes, invitarlos pues para nuestras siguientes conferencias. Tenemos el próximo lunes 9 de marzo el tema Derechos Fundamentales y Deberes Correlativos. Una lectura crítica que va a estar a cargo del doctor Paolo Edgardo Tejada Pinto, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Siguiente lunes, el 16 de marzo, tenemos un importante tema, que son las criptomonedas, beneficios, ventajas y riesgos, legalidad y usos, que va a estar a cargo del doctor Enrico Marcel Guarac Guerrero, que él es docente de la Universidad Ricardo Palma. Entonces, agradecemos la participación de todos y invitarlos pues que nos sigan acompañando pues todos los lunes en el ámbito de los lunes universitarios. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.